Falamos con Faustino Zapico porque na súa blogue personal e nas súas redes expulsou un artículo que tenemos aquí delante, nel que decías, Faustino, el título del artículo era non lle Juan Carlos, lle la monarquía, e a lo largo del artículo, un artículo que comentamos a la xente que entre nestas redes sociales, aparte, bueno, tenemos que darte la enhorabona porque expulsaste de ellos vídeos de historia en general del Estado español, de historia de Asturias, y tuvieron mucho éxito, pero como digo, como historiador hiciste un artículo donde, bueno, afondes en lo que lleva la propia historia de la monarquía en España. Y en este caso dices que los exilios reales que vienen desde ya 200 y pico años, ¿no? Sí, a ver, la realidad es que la dinastía, concretamente la dinastía de los Borbones, que llega en el año 1700, de Magar 1700, después, por el medio hay una guerra, que es la guerra de sucesión, pero, digamos que hay una dinastía, a ver, que no es particularmente, vamos a decirlo, virtuosa. Los Borbones del 18, más o menos, morrieron todos en la cama, como quien dice, mayor o peor situación, ¿no? Porque, ellos tenían problemas mentales graves, de culpa de ellos, evidentemente. Ahí el más completo, con diferencia, fue Carlos III, que ya es decir, que hay un rey, que está al altor del cargo que desempeña, muy inteligente y muy capaz, pero y que después todo lo que vino después, y que no hay por dónde los agarrar, y la realidad es que desde el fin de Carlos III, que llega Carlos IV, hasta ahora, no hubo un solo monarca de la Casa Borbón que no se tuviera que exiliar, bien porque nació en el exilio, o bien porque tuvo que escapar, o bien por las dos cosas. Eso y también es verdad que en más de 200 años no hay más de 2 Borbones seguidos. Cada cierto tiempo esto acaba reventando, y precisamente cuando están los Borbones fuera y es cuando se abren precisamente las oportunidades reales de democratización del país. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora con Juan Carlos es una tradición muy borbónica, también lleva una tradición muy borbónica en la patada al padre, que eso ya sí que se falamos después, pero hay una tradición muy borbónica y esa imagen absolutamente terrible que hay de la dinastía solo era posible taparla a través de una leyenda rosa, que es lo que rodeó a Juan Carlos a lo largo de 40 años, con la colaboración entusiasta de las élites y de una gran mayoría de periodistas cortesanos que se dedicaron a tapar las miserias de la Casa Real, no solo las miserias privadas, ¿no? Como eso que Juan Carlos, como buen Borbón, se dedicara a regar de bastardos toda la geografía europea, sino de cuestiones mucho más truculentes, como el tema de un rey comisionista, que Juan Carlos es un rey comisionista, ¿sabes? Se desde hay décadas por toda la prensa europea, pero la prensa española callaban como fogaos. Bueno, pues ¿por qué? Porque era necesario crear esa leyenda rosa alrededor de una monarquía que tiene muy pocos ejemplos a los que se agarrar los últimos 200 años. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.